Hola, en este ejercicio nos piden completar una serie de reacciones. En unos casos nos dan unos recuadros para completar los productos formados y en otros casos tenemos que nosotros añadir los reactivos necesarios para conseguir la conversión del reactivo inicial en el producto final. Vamos a comenzar por el apartado A. Tenemos la halogenación de un propil ciclopentano con bromo y luz. Es una reacción radicalaria que sigue las etapas de iniciación, propagación y terminación, y su resultado final es la sustitución de un hidrógeno de la molécula por un bromo. El hidrógeno que se reemplaza más favorablemente es el hidrógeno que se encuentra en la posición más sustituida de la molécula, en este caso en este carbono, que es terciario. Es terciario porque de él parten tres cadenas. Este hidrógeno tiene un enlace con el carbono más débil que el enlace de un carbono con un hidrógeno secundario o de un carbono con un hidrógeno primario. Estos enlaces son más fuertes. La bromación, como es una reacción poco isotérmica, genera poca energía y por eso busca los hidrógenos más fáciles de arrancar, que son aquellos que forman los radicales de mayor estabilidad, en este caso radical terciario. El resultado de la reacción es simplemente reemplazar el hidrógeno de esa posición terciaria por el halógeno. Aquí entraría el bromo en la posición terciaria y esto nos da el producto halogenado en un porcentaje mayoritario. A continuación, hacemos la reacción del sustrato terciario con metanol. El metanol es un nucleófilo malo. Debemos recordar que agua, alcoholes y acéticos son malos nucleófilos y por tanto no pueden atacar mediante SN2. No les queda más remedio que dar un tipo de reacción que es SN1. Además, un sustrato terciario tampoco permitiría la SN2 aunque le pusiéramos un buen nucleófilo. El resultado de esta reacción es la sustitución del bromo por el metanol. El mecanismo, debido a la nula capacidad de ataque o baja capacidad de ataque del metanol, va a esperar a que el bromo se vaya, formando un carbocatión de gran estabilidad. Es un carbocatión situado en una posición terciaria, por tanto se estabiliza con las cadenas que lo rodean mediante un fenómeno llamado hiperconjugación, la cesión de carga por parte de las cadenas hacia el carbono positivo. Y a continuación el metanol que hay en el medio, que no es capaz de atacar al reactivo de partida, pero que no tiene problemas para atacar con sus pares solitarios al carbono positivo del carbocatión formado inicialmente. Esto nos va a dar un producto que es un éter. Inicialmente nos va a quedar protonado y en una etapa posterior pierde su protón para generar el éter final. En esta etapa el bromuro que se fue en el medio puede, o el agua que tenemos en el medio, el propio metanol, moléculas de metanol que hay en el medio, pueden recuperar este protón, bases del medio, recogen ese protón para darnos la molécula final. Como digo, este mecanismo es una sustitución nucleófila unimolecular, mecanismo de tipo SN1. Bien, y por tanto, el producto final podemos dibujarlo aquí en la casilla, que es este éter de metilo. En el apartado B nos da un alcohol, lo hace reaccionar con el cloruro de tosilo. Este reactivo se puede también representar por TSCl, y lo que va a hacer es convertir el alcohol en un buen grupo saliente, en un tosilato. A continuación, ese buen grupo saliente será atacado por el yoduro, por el ion yoduro, que al estar disuelto en dimetilformamida va a ser un buen nucleófilo y va a atacar sin problema al carbono que tiene el tosilo sacándolo mediante SN2. Tenemos, por tanto, primera etapa formación de un tosilato, segunda etapa reacción de tipo SN2 y por último una reducción con LiAlH4, en este caso deuterado, LiAlD4, que ahora no se lo vamos a añadir al típico carbonilo, al didocetona, sino al compuesto halogenado, al haloalcano con yodo, y va a reemplazar el yodo por un deuterio mediante una reacción de tipo SN2 también. Y por último, una etapa de agua que, sería más bien una etapa de extracción. Aquí no vamos a tener nada que protonar en este caso. Bien, pues vamos a ir, ya que tenemos una idea de cómo funciona el esquema, vamos a ir dibujándolo, especificando cada una de las reacciones. Entonces, en un primer paso, vamos a transformar nuestro alcohol en un buen grupo saliente.
Tenemos aquí el fenilo, que eso no nos afecta de momento para nada. Tenemos el grupo OH y añadimos TSCl, cloruro de tosilo en piridina. La piridina actúa como base, va a recoger, a eliminar una molécula de ácido clorhídrico que se libera al medio durante la formación del tosilato. El tosilo une al oxígeno a través de su azufre. A través del azufre va a unir al oxígeno del alcohol y se libera el cloro y un protón que los va a recoger la piridina formando una sal de piridinio. Eso favorece los equilibrios. A continuación añadimos yoduro. El yoduro es un nucleófilo bueno debido a que es un átomo voluminoso, grande, y ataca mediante SN2 al carbono que tiene el tosilo sacando el tosilo, mecanismo de tipo SN2. Debemos tener en cuenta que la SN2 supone un ataque dorsal, por tanto, el yoduro, se unirá por la cara de arriba al carbono que posee el grupo saliente. Queda hacia nosotros. Es una reacción estereoespecífica que nos genera un único estereoisómero. Bien, y a continuación el reductor de litio y aluminio, Li, vamos a pintarlo D3Al, voy a representar en rojo uno de sus H's, va a atacar al carbono que tiene el yodo, sacando el yodo, y ese ataque, es un deuterio. Ese ataque es importante. ¿Por qué lado ocurre? Porque aporta un deuterio. Si aportara un hidrógeno, sería un hidrógeno más que quedaría en el carbono y no notaríamos diferencia entre que ataque por un lado o por otro, pero al ser deuterio sí vamos a observar que ese deuterio entra de nuevo dorsal, es decir, por el lado opuesto al yodo, quedando situado hacia abajo. Tiene una estereoquímica definida, concreta. Aquí nos queda el fenilo, que ahora entendemos el por qué lo han puesto. El fenilo nos permite ver cómo entran los nucleófilos en cada ataque. Si no tenemos el fenilo, el centro quiral del yodo no sería quiral, el centro que tenemos aquí dejaría de ser quiral y el ataque nos daría igual por un lado que por otro, pero así podemos observar estos ataques dorsales en estos mecanismos de tipo SN2. Y por último, la etapa de agua, que es una etapa de extracción de los metales que quedan en el medio. Bien, ahora vamos a hacer el último apartado en el que tenemos un haloalcano que reacciona a través de 4 etapas para formar un aldehído. Lo primero que debemos hacer es comparar ambas moléculas y vemos que este enlace, este carbono que señalo aquí con un punto, es el último de la molécula de partida y este enlace es el enlace que se forma durante la reacción. Por tanto, tenemos que aportar este grupo. ¿Cómo podemos hacer para formar un enlace carbono-carbono? El reactivo más importante que conocemos para formar un enlace simple carbono-carbono es el reactivo organometálico, los organometálicos de litio o de magnesio. ¿A qué debemos atacar para aportar este grupo? Pues si atacamos al metanal, no conseguiremos directamente ese grupo, pero sí un alcohol, un CH2OH, que por oxidación generará el aldehído. Oxidación, por supuesto, con un reactivo que no sobreoxide el alcohol primario, es decir, tiene que ser el PCC. Por tanto, ya tenemos unas ideas. El haloalcano de partida lo vamos a convertir en un organometálico y el organometálico atacará al metanal, aportando el carbono que nos hace falta, y después la oxidación del alcohol nos conducirá a la molécula final. Tenemos nuestro haloalcano y le vamos a añadir dos opciones. Tenemos la posibilidad de magnesio disuelto en éter, esa es una opción que nos va a formar un organometálico de Grignard magnesiano, o bien dos equivalentes de litio que nos generarán un organolítico. En cualquier caso, el ataque al metanal se va a producir sin problema. Son dos organometálicos altamente reactivos, delta más sobre el magnesio, delta menos en el carbono, y se va a producir el ataque desenlace muy polarizado sobre el carbono, polarizado positivamente del aldehído, llevando la carga hacia el oxígeno, lo que nos va a dejar el enlace carbono-carbono entre el carbono del organometálico y el carbono del metanal, CH2 o menos, formando una sal con el MgBr+. Bien, ahora solo nos falta una etapa de agua ácida, etapa de clorhídrico acuoso, protones agua, clorhídrico acuoso, para obtener ya por fin nuestro alcohol con la cadena que necesitamos. Tenemos ya todos los carbonos que requiere la molécula final y por fin ese alcohol primario lo vamos a oxidar con el PCC disuelto en diclorometano,
que oxida un alcohol primario, aldehído, sin que sufra sobreoxidación a ácido carboxílico. Esto es debido a la ausencia de agua. Es un oxidante anhidro que, debido a la ausencia de agua, no continúa oxidando el aldehído a ácido carboxílico. Bien, aquí podemos ver que las etapas nos van a coincidir. Primer paso, magnesio en éter. Segundo paso, la etapa de metanal. Tercer paso, el clorhídrico acuoso, y el cuarto paso, el PCC en diclorometano. Podemos buscar otros caminos, quizá incluso más cortos. Al magnesiano le podríamos añadir DMF, la dimetilformamida, DMF seguida de clorhídrico acuoso. El organometálico ataca al carbono de la DMF y da el mecanismo de adición-eliminación, lo que nos produciría en una sola etapa el aldehído, sin necesidad de oxidar. Obtendríamos este enlace y nos dejaría el aldehído. Esto supondría una etapa, 2, 3 etapas, tendríamos una etapa menos. Pero bueno, el ejercicio está basado en la reactividad de los alcoholes y por tanto han buscado esta estrategia. Bien, pues eso es todo en este vídeo, donde hemos repasado algunas reacciones importantes de química orgánica, como son las halogenaciones radicalarias, el mecanismo SN1 con un mal nucleófilo y sustrato terciario, la conversión del alcohol en un buen grupo saliente con cloruro de tosilo, un SN2 con yoduro sódico en DMF, la reducción con LiAlH4, en este caso de un alcoalcano a alcano, y aquí pues formación de un organo metálico, reactivos importantísimos en orgánica, un reactivo de Grignard con magnesio en éter, el ataque al metanal para aportar un CH2OH y una oxidación con el PCC para convertir ese alcohol en aldehído.